Continuamos con nuestro estudio del libro de Apocalipsis y ahora vamos a ver la primera parte del capítulo 8. Ahí a esa sección yo le he dado el título de El séptimo sello revela 7 trompetas de juicio. Y lo encontramos en el capítulo 8, versículos 1 al 13, y lo vamos a leer en esta versión Reina Valera 1960. Y dice así: Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Recordemos que el capítulo 7 era un paréntesis entre el sexto y el séptimo sello. Y ese paréntesis suspende, por decirlo así, la narrativa cronológica de esos eventos finales. Es como un interludio que aporta elementos que explican lo que viene. Y lo mismo va a ocurrir en otras partes de Apocalipsis. Por ejemplo, entre la sexta y la séptima trompeta también hay un paréntesis muy amplio. Y así en otros momentos. Y todo eso sirve para dar claridad a los eventos que están por venir. Es vital para la interpretación entender esos cambios en la narración. El suspenso llega a su fin. Todo apunta a la apertura de este último sello, dentro de los 3 y medio primeros años o 42 meses. Los juicios continúan en esta tierra en medio del engaño y en medio de mucha violencia. Y a pesar de la rebeldía de muchos y del rechazo a Dios, la oportunidad de salvación seguirá abierta y muchos otros se salvarán. Por eso, nadie podrá apelar ignorancia ni falta de oportunidad. Vamos a tomar un momento para ordenar todas las piezas que hemos visto hasta este momento. Ya hemos visto varios juicios, bastantes juicios. Ya vimos la primera parte, las cosas que has visto. Y ahí dijimos que eso está en el capítulo 1 y es Jesucristo en gloria. También ya vimos las cosas que son, o sea, esa segunda parte del libro de Apocalipsis. Y ese es el período de la iglesia, desde Pentecostés hasta el rapto, que todavía no ha sucedido. Eso está en el capítulo 2 y 3 y está en la forma de 7 mensajes a 7 iglesias conocidas del autor, de Juan. Pero, ¿qué hemos visto hasta este momento de las cosas que han de ser después del rapto? O sea, después de la era de la iglesia. Y ahí dijimos, el final de la era de la iglesia va a ser repentino, va a ser abrupto, va a ser el rapto. Y yo diría que sería muy bueno que cada uno tome su Biblia y busque estos textos. Por ejemplo, el rapto lo podemos encontrar en Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Ahí se acaba la era de la iglesia. Y a partir de ese instante, en este mundo, no queda absolutamente ningún salvo. Y dijimos que hay una serie de eventos. Podemos encontrar, por ejemplo, la preparación de un lugar para su amada iglesia de parte de Cristo en Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. Ahí está la promesa. También todos los salvos, sin distinción, tendremos que comparecer a un tribunal.
donde cada uno de nosotros individualmente va a dar cuenta de qué hizo con los recursos, con los talentos, con las habilidades, con los dones que Dios nos dio a cada uno. ¿Qué hicimos cuando ya éramos salvos? Vamos a dar cuenta en un lugar que se llama el Tribunal de Cristo. Eso lo encontramos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. O también podemos ver en 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 al 15. Y después de pasar ese tribunal y de ser depurados y limpios y quizás en parte avergonzados por lo que pudimos hacer, no hicimos, vienen las bodas del Cordero. La esposa del Cordero, o sea, la iglesia, desposándose con el Cordero, con Jesucristo. Y la parte final de eso es que nosotros, en el capítulo 4 de Apocalipsis, estamos ahí junto al trono de Dios. Eso lo ve Juan, confirmando que toda esta serie de eventos desembocan en la iglesia a la par de Cristo en los alrededores del trono. Capítulo 5 vimos que en la mano derecha de Dios el Padre que está sentado en el trono había un rollo sellado y el único ser capaz y digno de abrir los sellos de ese rollo era el Cordero, Jesucristo. Con la apertura de esos sellos se va a desencadenar una serie de juicios y esos van a empezar a ocurrir justo después del rapto. No sabemos cuánto tiempo va a pasar ahí, pero muy pronto después del rapto va a empezar a suceder ya el primer sello. ¿Y qué dijimos que era el primer sello? Era el caballo blanco. Ahí dice claramente que el primer ser viviente dio la orden, ven. Este primer caballo blanco es el anticristo. Se le va a dar autoridad para que haga lo que él quiera hacer y por supuesto, lo que va a hacer es malvado, pero tiene la autorización de Dios. Ni siquiera el anticristo va a actuar por cuenta propia. Y lo primero que él va a hacer es firmar un pacto de paz, de falsa paz. Y el mundo va a crear una gran expectación de que finalmente alguien va a lograr la paz mundial. Sin embargo, muy pronto viene el segundo sello, un caballo rojo como la sangre. Se le dice ven y a él se le autoriza acabar con esa falsa paz. Y lo que va a suceder inmediatamente que se pierda la paz es que se va a desencadenar la violencia generalizada. El tercer sello que ya vimos es un caballo negro, al cual también el tercer ser viviente le dice ven, y a él se le da autoridad para crear una escasez de alimento terrible en toda la tierra. El cuarto sello es un caballo, dijimos ya, es como verdoso amarillento, color de muerto. A él se le dice ven y se le da autoridad para eliminar, para ejecutar, para matar a la cuarta parte de la población mundial. Si ocurriera hoy, donde la población mundial es de aproximadamente 8.000 millones, pues la muerte de la cuarta parte significaría la muerte de 2.000 millones de personas. En el quinto sello vemos a los mártires que se han ido acumulando hasta ese momento que claman justicia. ¿Y qué le dice el Cordero a estos mártires? Tengan paciencia, el número de mártires no se ha completado, van a morir más. El sexto sello es un enorme terremoto como jamás se ha visto. El sol se oscurece, la luna se pone color rojizo y viene una lluvia como de meteoros que parece una lluvia de estrellas, que es lo que Juan ve. Luego viene un paréntesis entre el sexto y el séptimo sello. Y en ese paréntesis Juan ve a dos enormes grupos de salvos. El primer grupo son 144,000 salvos de origen israelita que son protegidos por Dios para hacer la tarea de predicar por todo el mundo. Y el segundo grupo de salvos son los salvos producto de la labor de los 144,000. Y son los salvos de todo ese periodo de la gran tribulación. Por supuesto, en esos 7 años va a haber mucha mortandad,
van a morir salvos, pero también van a morir muchos incrédulos. ¿Y qué pasa con los incrédulos? Lo que van a hacer es acumularse con la cantidad de incrédulos que ya están en el Hades esperando el juicio del gran trono blanco. Viene entonces el capítulo 8, el séptimo sello. Y el séptimo sello lo que hace es revelar 7 trompetas o 7 juicios anunciados con trompeta. La primera trompeta anuncia granizo mezclado con fuego y con sangre. La segunda trompeta anuncia que una como montaña enorme va a caer en el mar y la tercera parte de todos los peces va a morir y la tercera parte de todas las naves, o sea, de todos los barcos, va a ser destruido. La tercera trompeta es una estrella o como una estrella enorme que cae sobre todas las fuentes de agua potable, agua pura, agua que se puede tomar. Y lo que va a hacer es amargarlas. Va a ser intomable esa agua. Va a haber una gran sed en toda la tierra. La cuarta trompeta trae oscuridad, una tercera parte del sol, una tercera parte de la luna y una tercera parte de las estrellas se oscurece. Eso es lo que vamos a ver y los últimos 3 toques de trompeta son 3 ayes. ¿Por qué se le llama ay? Porque son tan terribles esos castigos y eso los vamos a ver más adelante. Empecemos con el versículo 1. Dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Era el último sello de ese libro escrito por dentro y por fuera, que encontramos en Apocalipsis capítulo 5, 1. Es el último que falta por abrir. Y en ningún juicio anterior se hizo silencio en el cielo. Y ese tiempo, depende qué perspectiva tomemos, puede ser un tiempo corto en relación a todo el tiempo, pero muy largo si uno está con el reloj enfrente esperando que pasen esos minutos. Media hora se hace eterna. Ya vimos que previo al séptimo sello se hizo un compás de espera. El tiempo justo necesario para sellar y enviar a los 144,000. Y la orden condicional a los ángeles era clara: no causen daño hasta que. Pero finalmente la condición se cumplió y los siervos sellados fueron enviados. El evangelio ya está siendo en ese momento predicado en todos los rincones de la tierra. Y si observamos, veremos que la intensidad de los juicios va en aumento. Y esa será la tendencia conforme avancen los meses en esta semana 70. Al abrir el Cordero, el séptimo sello, la expectación es máxima en el cielo. Todo sonido, todo cántico, toda alabanza se detienen y se hace silencio total. Absolutamente nadie, excepto Dios, sabe lo que está por ser revelado. Habacuc 2, 19 y 20 dicen, ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Versículo 2 dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Aquí Juan aclara que él fue testigo ocular y vi. Y estos ángeles no son los 4 ángeles que estaban parados en los 4 ángulos de la tierra, listos para ejecutar juicio. Son otros 7 ángeles que tendrán en esta etapa la tarea de pregonar juicio. El sonido de trompeta o bocina está muy relacionado a eventos proféticos. La trompeta tenía 2 usos. Se tocaba para convocar o se tocaba para advertir. En este caso, está advirtiendo del juicio que está por venir. Como vemos, el séptimo sello en realidad lo que hace es abrir otros 7 juicios, pregonados o anunciados con 7 trompetas. Primera Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo
con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí vemos el uso de una trompeta en temas proféticos. Joel 2:1 dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, también todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. También un texto profético. Y Mateo 24:31 dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Versículos proféticos donde usa trompeta. Versículo 3 dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. El incensario de oro solo lo usaba el sumo sacerdote el día de expiación, o sea, una vez al año. Y aquí un ángel, a modo de sumo sacerdote, hace ofrenda de olor grato. Dice el versículo 3, continuando, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y acá hay que ser cuidadoso y observador de detalles. Acá él no tomó, sino que se le dio. Y además se le dio una gran cantidad, en abundancia, sin escatimar. Lo más probable es que este incienso sea la intercesión del Espíritu Santo. Sin la intercesión del Espíritu Santo, la oración nuestra no podría llegar a la presencia de Dios. Es como tratar de acercarnos a Dios sin estar cubiertos con la sangre de Cristo. Tampoco se puede, porque somos pecadores y el pecador no puede acercarse a Dios a menos que esté cubierto con la sangre de Cristo. Él sabe pedir, ¿quién? El Espíritu Santo. Sabe pedir lo que nosotros, los santos, los salvos, no sabemos pedir correctamente. Él es quien alinea nuestras peticiones a la voluntad de Dios para que podamos recibir nosotros una respuesta positiva. Y esa obra la cumple el Espíritu Santo en abundancia, sin poner límites. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí está la intercesión. Es probable entonces que esto que vemos acá, ese incienso añadido a las oraciones de los santos, sea la intercesión del Espíritu Santo. Versículo 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Las oraciones con la intercesión del Espíritu Santo pueden llegar entonces al trono. Llegan sin obstáculos, como una ofrenda de olor grato ante la Trinidad en pleno. Apocalipsis 6:10 dice, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre? Pues esa petición, esa oración de todo ese gran conjunto de mártires está por hacerse realidad. Está por ser escuchada esa oración de parte de Dios. Dice el versículo 5, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. Con esta acción de poner más fuego tomado del altar, comienza la respuesta de Dios a la oración pidiendo justicia por los mártires. Y eso lo vimos en el quinto sello. Luego de cumplir la primera misión de este ángel de añadir mucho incienso a las oraciones, que es la intercesión del Espíritu Santo, ahora cumple la segunda parte de la misión que tenía, y era preparar el prólogo de los juicios que vienen. Llena el incensario con brasas encendidas, tomadas del altar de Dios. Y a diferencia
de nosotros, los seres humanos, que normalmente cuando nos dan la oportunidad, hacemos venganza usando el hígado. Dios no es así. Dios lo que hace es, Él es el vengador actuando con justicia. Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, los mártires, ellos no iban a cobrarse la venganza con los habitantes de la tierra por lo que les habían hecho, pero confiaban que su petición iba a ser escuchada y finalmente va a ser escuchada. Continúa el versículo 5 y dice, y lo arrojó. Este fuego lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Al arrojarlas a tierra, se desata el caos. Lo que ha habido es una calma. Parece que el anticristo ha logrado controlar toda la situación. Todos los eventos hasta se nos empiezan a olvidar, diría la gente que está en el planeta Tierra en ese tiempo. Nuestro gobernador mundial ha logrado resolver. Sin embargo, se rompe esa calma. En este momento se rompe y se desata el caos. Hace que el mundo despierte y regrese a la realidad de estar bajo juicio. El juicio no se ha terminado. Es más, lo peor del juicio está por venir. Y es la respuesta a la pregunta con la que se cierra el capítulo 6, donde los habitantes de la tierra gritan. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? La respuesta a esa pregunta es nadie. Nadie. Los truenos, las voces, los relámpagos y también el terremoto anuncian la ira del Cordero. La ira del Cordero está a la puerta y nadie se va a poder sostener a menos que esté preparado. Y la única forma de estar preparado es tener a Cristo en el corazón. Y se va a poder hacer eso en ese tiempo también. Dice el versículo 6, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Ya el mundo está avisado. Juan regresa ahora a la escena donde están los 7 ángeles frente a Dios, cada uno con su trompeta. Ellos no son los que van a ejecutar juicio, pero están listos para anunciar el juicio. ¿Quiénes son los que van a ejecutar juicio? Los ángeles que están en los 4 ángulos de la tierra, que mantuvieron la calma durante un tiempo mientras se sellaba a los 144,000, pero ahora están libres para ejecutar el juicio para el cual ellos fueron preparados. Tienen listas sus trompetas y Dios ya ha decretado juicio en la tierra. No necesitan esperar una orden adicional, pues la señal acordada ya se dio. Ya se dio. Fueron sellados y también fue ya anunciado en la tierra que viene la ira del Cordero. ¿Cómo? Con las brasas del incensario que se arrojaron a la tierra. Y vimos ya que fue evidente en la tierra que la paz, que la calma se volvió a perder. Los 4 ángeles que están en los 4 ángulos de la tierra solo esperan el toque de cada trompeta para que cada uno de estos 4 ejecute el juicio para el cual ya ellos están listos. Cada uno de los 4 tiene un poder delegado ¿de parte de quién? De parte de Dios, que tiene el control de todo, para ejecutar un juicio en particular. Y los juicios serán cada vez más intensos y la separación o la distancia en tiempo entre juicio y juicio va a ser cada vez más corta, de tal manera que la sensación en este mundo es que las cosas van de mal en peor, de mal en peor. Los 144,000 fueron sellados, fueron enviados, están predicando ya por todo el mundo y están produciéndose como resultado de esa predicación salvos por todos lados. La humanidad ya está en sobreaviso y está enterada que la calma se terminó. El primer juicio afectará a la vegetación,
a la vegetación, árboles, pastizales, todo lo verde, cultivos, todo lo verde va a ser dañado. El segundo juicio por el segundo ángel que está en uno de los extremos de la tierra afectará los mares. Y al afectar los mares, va a afectar también al comercio mundial marítimo. Y acá es interesante saber que más o menos entre el 80 y el 90% del comercio mundial se mueve por barco. Y este juicio, este segundo juicio, va a afectar una tercera parte de todos los barcos del mundo. El tercer juicio va a afectar el agua potable mundial. Si ahorita ya es escasa el agua potable, con un juicio como el tercero que viene, va a ser todavía más difícil el poder consumir agua. Y el cuarto juicio va a afectar a los astros que iluminan la tierra. Los últimos tres juicios son tan terribles que se le llama los tres ayes. Y los vamos a ver, son terribles, son mucho peores que estos. Y voy a leer solamente el versículo 7 porque ya no tenemos más tiempo y lo vamos a ver en detalle en el siguiente estudio. Dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y aquí solo quiero hacer una anotación que es importante. Cuando estamos estudiando la Biblia en general, pero especialmente temas proféticos como el libro de Apocalipsis, si un texto leído e interpretado en sentido simple y llano y literal tiene sentido, nosotros no tenemos autorización para darle otra interpretación que no sea el sentido literal, porque tiene un sentido si lo leemos literalmente. Y entonces muchos de los textos que están en el Apocalipsis tienen un sentido literal. No les cambiemos a otro sentido. Y no nos dejemos engañar con aquellos que cambiándole el sentido a un sentido figurado o alegórico a lo que tiene una interpretación literal, nos engañan con muchas mentiras. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá y vamos a terminar. ¿Qué podemos resumir en esto que hemos visto? La pausa terminó y la calma en la tierra tuvo un final repentino. Los 7 ángeles que están delante de Dios ya recibieron sus trompetas. Los 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra también están preparados. Cada uno ya tiene asignado un juicio y están listos para desatarlo. La condición que los detenía se cumplió y la señal ya fue dada. La incógnita del séptimo sello ya fue revelada. El silencio ha terminado. El clamor de los mártires y la oración de los salvos fue escuchada. El Cordero, el único digno de quitar los sellos, descargará sus juicios. Da comienzo una fase mucho más intensa de castigo sobre el mundo. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? La respuesta está en la Biblia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No hay más. Te podrás sostener en pie si eres de Cristo. Oremos. Señor, gracias porque todo esto arroja luz a esos eventos que nosotros no vamos a vivir. Pero gracias, Señor, porque nos da claridad y no vamos a ser engañados fácilmente. Ayúdanos a predicar tu palabra a los que no conocen, para que puedan conocerte como su Señor y Salvador. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.